el destino de esta lucha será una Venezuela. Venezuela será un país de luz, de prosperidad y de libertad. En Latinoamérica y este 10 de diciembre ha sido una jornada especial para nosotros en esta cobertura desde Oslo. La premiación Nobel de la Paz para María Corina Machado, para Venezuela, para los 9 millones de venezolanos en el exilio, en el extranjero. Un evento que comenzó con altísimo protocolo, solemnidad, presencia de la realeza, invitados de lujo, presidentes latinoamericanos como el mandatario de Panamá, Raúl Molino, también el presidente Daniel Noboa en Ecuador, el presidente paraguayo Santiago Peña, el mandatario de Argentina, Javier Milei. Es decir, estos líderes que han respaldado a María Corina Machado en esta lucha por la democracia y la libertad de Venezuela. Por supuesto, María Corina Machado, tema de conversación, incertidumbre que representaba su arribo a Europa, su presencia en Oslo en un viaje que representa grande, alto riesgo desde Venezuela. Recuerda que ella se encontraba en clandestinidad en los últimos meses, en resguardo en Venezuela, afirmando ser perseguida por el régimen de Nicolás Maduro. Ahora viaja, sale, por supuesto, a pesar de que desde Venezuela se le dijo que si ella salía del país sería considerada una fugitiva de la justicia venezolana. Esto lo dijo el fiscal Tarek William Saab. Ella sale, se dice, el camino que se cree en este momento es que toma una salida diplomática en uno de los aviones con diplomáticos estadounidenses, en medio de la presión que ejerce el programa antinarcótico de Donald Trump en Mar Caribe, con la mirada puesta en Nicolás Maduro, no en Venezuela, en Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, el ministro de Seguridad del país. María Corina Machado no asiste a Oslo a la ceremonia, al ayuntamiento, al City Hall, allí a las 13 horas en Oslo como se esperaba. Pero, aunque mucho se dijo que no iba a llegar, pues ella misma envía un audio. Y ese audio lo vamos a escuchar en este momento. Escuche. Well, in person, I'll let you know, just you and Christian, what we had to go through, and so many people that risked their lives in order for me to arrive in Oslo. And I am very grateful to them. And this is a measure of what this recognition means to the Venezuelan people, Jordan. I want you to know that. So let's start it, because I have to fly literally right now. Okay, let's start. Dear Jordan, first of all, on behalf of the Venezuelan people, once again, I want to thank the Norwegian Nobel Committee for this immense recognition to the fight of our people for democracy and freedom. We feel very emotional and very honored, and that's why I'm very sad and very sorry to tell you that I won't be able to arrive in time for the ceremony, but I will be in Oslo and on my way to Oslo right now. I know that there are hundreds of Venezuelans from different parts of the world that were able to reach your city, that are right now in Oslo, as well as my family, my team, so many colleagues. And since this is a prize for all Venezuelans, I believe that it will be received by them. And as soon as I arrive, I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for 2 years, and so many Venezuelans, Norwegians that I know that share our struggle and our fight. So thank you very much, and I'll see you very soon. Safe travels, and we are so looking forward to having you here. Anna Corina will represent yourself and the family at the ceremony in Oslo, but the rest of Norway will welcome you when you arrive. Safe travels. Thank you very much. We'll see you soon. See you soon. Bye.
Bien, estábamos escuchando este audio que nos permite primero erradicar las dudas de si llegaría o no. En efecto, María Corina Machado ha dicho que arribará a Oslo, que salió de Venezuela. Otra de las informaciones que también se tiene, y esta la estoy compartiendo con usted en este instante. Fíjese que The Wall Street Journal ha dicho que María Corina Machado salió de Venezuela en barco un día antes de la ceremonia del Nobel. La líder de la oposición no llegó a Oslo a tiempo para recoger el premio, pero se dice que ella habría salido en un barco hacia la nación de Curazao y de allí tomar el vuelo directamente hasta Oslo, o tal vez con escalas que en este momento se desconoce. El día es largo, es decir, todavía queda mucho evento en Noruega por transcurrir. Veremos en cuál específicamente María Corina Machado aparece para dar estas palabras, ¿sí? Y reencontrarse no solamente con su familia, que allí estuvo al pie firme, sino con los venezolanos, quienes estuvieron siendo parte, por supuesto, de esta diáspora, apoyando a María Corina Machado con su tricolor allí detrás. Vamos a revivir el momento, si usted se lo perdió, lo que fue la entrega del Premio Nobel de la Paz y la medalla de oro de 18 quilates a Ana Corina Sosa, quien es la hija de la laureada María Corina Machado. Miremos. She steps forward to receive the award on behalf of her mother, who's unable to be with us in Oslo today. Bien, era el preciso instante en el que recibía este honramiento, la legitimación global de su causa. Frases importantes salieron a la luz previo a ese momento. El presidente del Instituto Nobel de la Paz dijo, por ejemplo, el mundo hoy no le da la espalda a Venezuela, hoy no está sola. Latinoamérica, vamos a hacerle la invitación. Quiero que usted al otro lado de la pantalla sepa que si no pudo observar la transmisión en vivo de lo que ocurrió en Oslo, acá en pantalla le comparto el QR. Con la cámara de su dispositivo puede automáticamente escanear y allí va nuestra plataforma, directamente encuentra allí la transmisión completa desde que comienza hasta que termina el Premio Nobel de la Paz celebrado en Oslo a María Corina Machado, este Premio Nobel 2025. Bien, y por supuesto, después de la invitación a nuestras redes sociales, nuestras coordenadas tecnológicas, recuerde también que en esta jornada le hemos mostrado material importantísimo. Una entrevista, por ejemplo, que sostuvo Pilar Rahola de Punto Rojo con María Corina Machado y que le compartimos acá en nuestra señal. Lo vamos a vivir en este momento otra vez. Pero, de todas formas, vuelvo a preguntas un poco difíciles. El régimen es un régimen criminal asentado en fuentes criminales, pero estos regímenes no caen por la democracia, a menudo caen de otra manera. ¿Tú crees que tendría que haber intervenido o tendría que intervenir el ejército en defender la democracia? A ver, ¿qué es lo que sostiene Maduro hoy? Efectivamente, como decías tú, o sea, un flujo de dinero fundamentalmente criminal que viene de narcotráfico, de tráfico de minerales, de lavado de dólares, y todo tipo de los negocios más crueles y oscuros que se desarrollan en Venezuela. De eso vive el régimen, de ese flujo de fondos que se complementaba con las licencias petroleras y que ese dinero va ¿para qué? Primero, corrupción. O sea, estos tipos están llenando de unas magnitudes obscenas que ni nos imaginamos, no nos caben los ceros en la cabeza. Corrupción, represión. ¿Esa plata para qué va? Para comprar armas, para pagar a los grupos élites, para callar la boca de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, para perseguir, para espiar, y también van a un aparato de propaganda insólito donde le pagan a algunas voces que simplemente se quebraron, y por las razones que sean, ¿no? E inundan los medios, que no hay un solo periodista venezolano genuino periodista que hoy se atreva a decir una palabra viviendo en Venezuela.
pero es que incluso algunos que están afuera tampoco se atreven porque tienen a sus familiares aquí y se los llevan, los amenazan. Entonces, el régimen busca eso, un aparato de represión y un aparato de terror por la vía comunicacional. ¿Cómo empiezan a crujir estas estructuras criminales? Cuando las fuentes de financiamiento empiezan a reducirse, empiezan a bloquearse. Y en su seno, estos distintos grupos, porque esto no es una estructura vertical, jerárquica, esto es totalmente jerárquico, donde hay distintas mafias, como tú decías. En la medida que se empieza a recortar las fuentes de financiamiento, los choques internos empiezan a exacerbarse. Y eso es lo que está pasando ahorita. Con el bloqueo o las decisiones que adoptó la administración del presidente Trump sobre las licencias. Y en la medida en que empiece a bloquearse las actividades, bien sea del narcotráfico o del contrabando de minerales, lo que empieza a producirse al interno del régimen son dos efectos. Uno, los grupos entran en conflicto, los grupos criminales, y aquellos que soportan el régimen empiezan a darse cuenta que esto es absolutamente insostenible. Hoy Maduro tiene el repudio de más del 90% de la sociedad venezolana. Seguimos recorriendo la información a esta hora y nos vamos directamente hasta Chile. Klaus Reinberg nos llama a esta hora. Klaus, ¿cómo está el panorama? ¿Cuál es la noticia? Andy, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Y el panorama es que anoche se dio el último enfrentamiento, el último debate cara a cara entre José Antonio Kast y Janet Jara, ambos candidatos presidenciales que se estarán enfrentando este día domingo 14 de diciembre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Uno de ellos dos será el próximo presidente que esté asumiendo el día 11 de marzo y obviamente que este debate estuvo marcado por los confrontamientos entre ambos candidatos, bastantes ideas y los planes de gobierno, y por supuesto que no estuvo exento de la situación que está ocurriendo en Venezuela, la crisis que hay, y también tuvieron palabras para la propia María Corina Machado. Pasemos a escuchar a continuación al candidato José Antonio Kast, quien tuvo duros términos de lo que se debería haber hecho con Nicolás Maduro. ¿Tiene que dejar el poder Nicolás Maduro y de qué manera? Totalmente. Vivo tiene que dejarlo para que pague sus culpas, sus crímenes, sus delitos y que lo pague con cárcel, no como el dictador Honecker, que lo recibieron en Chile, le hicieron fiesta, lo llevaron a las ceremonias del Partido Comunista, siendo que había construido un muro, habían asesinado a alemanes que querían salir del régimen comunista a la libertad. Esos son. Ahí, o sea, usted no respaldaría ahí tampoco... cambian todo, dicen no vamos a enmistar a nadie. Aquí recibieron a Honecker. Ya, entonces, candidato, ¿usted tampoco respaldaría una amnistía política como parte de una salida, de una transición negociada por Estados Unidos? Con los apoyo... narcotraficantes y los delincuentes no se negocia. Que se entregue y cumpla su pena. Que cumpla la pena por haberse robado la democracia. Que libere a María Corina Machado y que se vaya él a encerrar, si quiere, a una cárcel en Cuba, pero que lo dejen preso. Que si quiere se vaya a Nicaragua y se quede preso. Y cuando dije los 98 días, porque estábamos en otro debate, hoy día le quedan 92 días. Ya, ¿qué quiere decir con eso, candidato, de que le quedan 92 días a Maduro? Cuéntanos, que por le favor. queda poco tiempo para entregar el poder. Yo creo que se va a ir antes. Lo fijo porque ese es el día en que yo asumiría el gobierno. Los 92 días son el 11 de marzo del 2026. ¿Qué tiene que ver para entender bien? ¿Qué es lo que usted pretende que pase con Maduro? Presión y decirle, mire, en 92 días más va a haber un cambio de actitud de Chile. Tiene que dejar el poder. Ahí está, Venezuela en el ojo de la tormenta, lo que dice José Antonio Kast, lo que también decía la misma Janet Jara y las intentonas golpistas que según Janet Jara, María Corina Machado, hoy la ganadora Premio Nobel de la Paz, ha tenido. Klaus. Claro, lo que hacías mención tú, Andy, estas declaraciones de Janet Jara que causaron bastante revuelo y que incluso el mismo José Antonio Kast en el debate le dice, pero ¿cómo? Si todos deberíamos estar orgullosos del premio que recibe hoy Corina Machado. Sin embargo, la candidata del Partido Comunista no estuvo de acuerdo. Si bien coincidieron en que se le debe dar cárcel al dictador Nicolás Maduro, no estuvo de acuerdo con la situación de Corina Machado. Pasemos a escuchar a Janet Jara.
Mire, yo creo que lo que decidió la Academia Sueca en este caso es decisión de ellos. Yo lo que le puedo decir es que en mi gobierno mi prioridad va a estar puesta en Chile para solucionar los problemas de Chile. Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres. Entonces, no es una posición en la que yo podría sentirme autorizada para efectivamente poder dar una respuesta de fondo. Janet, dijiste ahora, que si María Corina Machado tuvo una intentona golpista. Bueno, eso es lo que dicen los medios de comunicación. Pero tú lo acabas de decir. Sí, te estoy explicando las dos cosas. Lo interesante de todo esto es la ligereza con la que Janet Jara dice la intentona golpista según los medios en un espacio, Klaus y América Latina, que no es viable. Es imposible pensar que pudiera sentarse en Venezuela en una mesa como la que ella está sentada, disfrutando de la libertad de expresión y de la posibilidad de encuentros de ideas divergentes en un mismo espacio, por muy que se disgusten los unos a los otros. Janet Jara está teniendo la posibilidad de decirle a quien hoy está con las mayores posibilidades de quedarse con la presidencia de Chile para estas próximas elecciones 14 de diciembre, pues, y no lo estoy diciendo yo como una opinión, es la matemática la que nos da que si las tres derechas se unen, la posibilidad es para el señor Kast. Bueno, fíjese que ella, desde la ligereza donde se encuentra, pudiendo debatir ese mismo escenario, no existe en Venezuela. Desde donde María Corina Machado, según ella, porque lo leyó en medios, hace intentonas golpistas, ese espacio no existe en Venezuela. Esa libertad de expresión no existe en Venezuela. No se puede sentar un Nicolás Maduro con una María Corina Machado en una misma mesa a debatir. Ya por ahí, partiendo desde allí, podemos sacar muchas conclusiones. Klaus. Claro, Andy, lo que dices tú con la ligereza que dice estos dichos, y es por eso que ha tenido, han dado que hablar esta situación respecto a lo que hoy es el Premio Nobel de la Paz. No está bastante informada, como lo vemos quizás, la candidata del Partido Comunista, y es por eso que, como tú comentabas, el tema de las encuestas, las últimas encuestas dan por ganador a José Antonio Kast con un porcentaje cercano al 15%. Y también hay que considerar el padrón electoral en Chile, el voto extranjero, que hay bastante población, que es cercano al 5,6%, siendo de ellas la comunidad venezolana el mayor número, que corresponde al 27%, cerca de 237.000 venezolanos que ejercerán el voto este día domingo. Así es que obviamente que también inclinará la balanza, ya sea para un sector u otro, lo que puedan decir la comunidad venezolana en Chile, que sabemos que es bastante. Y por otra parte, lo que también se mencionó ayer durante el debate fue la crisis migratoria, donde sabemos que también hay harta comunidad venezolana que se encuentra de manera ilegal en Chile y que están intentando volver a su país. Sin embargo, con esta militarización de la frontera por parte de Perú, se les ha vuelto un poco más complicado. Así es que ese y muchos otros temas se estuvieron conversando ayer. Sin embargo, rescatamos estas declaraciones de ambos candidatos respecto a la situación de Venezuela, Andy. Gracias, Klaus Reinberg, por todos los detalles, compañero. Estaremos muy atentos a lo que siga sucediendo hoy con Venezuela en la mirada y, por supuesto, no podemos dejar a un lado lo que va a suceder el próximo 14 de diciembre en tu país. Por supuesto, me despido desde aquí, desde La Moneda, donde ambos candidatos quieren llegar. Que estén muy bien, Andy. Así como el dólar soja, el dólar Coldplay, el dólar Qatar y estamos escuchando en este momento al vocero hasta hoy de la Casa Rosada, la deuda a 2 pública años consolidada del gobierno del presidente Javier Milei. Escuchemos. Millones de dólares, lo que convirtió a este gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas, por lo que no hay nueva deuda. Le recordamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que sin déficit no hay nueva deuda. Producto de la solidez macroeconómica, el riesgo país hoy se ubica en torno a los 634 puntos básicos y Argentina volvió
al mercado de capitales, un hito importante en el camino hacia una economía normal. Como consecuencia del orden económico y principalmente de la baja de la inflación, la pobreza pasó del 52,9% al 31,6% según el INDEC, que dicho sea de paso es un organismo autárquico y que mantiene al mismo director, a su mismo titular, desde el gobierno anterior. El salario formal privado, que se ubicaba en torno a los $300 cuando asumió el presidente, hoy se ubica en los $1.100 y los jubilados, que durante el gobierno de Alberto Fernández habían perdido el 40% de su poder adquisitivo, hoy actualizan mensualmente acorde a la inflación. La actividad económica, que en el cuarto trimestre del 2023 había caído un 1,4% del producto, creció 7,2% desde diciembre de 2023 hasta el último dato de septiembre de este año, que es por supuesto el último dato conocido. El excelso trabajo del ministro de Economía Luis Caputo y de su equipo económico, de su gran equipo económico, logró que Argentina vuelva a ser una tierra de estabilidad, crecimiento de la actividad de inversiones sin chamanismo económico. En el marco del régimen de grandes inversiones se anunciaron proyectos por 53.087 millones de dólares, de los cuales ya se aprobaron inversiones por 24.814 millones de dólares. Este año, Argentina alcanzó el récord de producción de hidrocarburos con el superávit energético más alto desde 1998 y el nivel de exportaciones mineras más alto en 14 años, 4.870 millones de dólares en los primeros 10 meses del año. En el marco de la ley base se aprobó la privatización de AISA, Aerolíneas Argentinas, Núcleo Eléctrica, Belgrano Cargas y Logística, Enargas y Transener-Citelec. Estamos perfeccionando la gestión de las empresas públicas para sanearlas y venderlas al sector privado al mejor precio posible. Además, se avanzó con la concesión de rutas y obras de infraestructura clave como puertos y la hidrovía Paraguay-Paraná. El 10 de diciembre de 2023, algunos auguraban un dólar a 3.000 pesos y más también, ¿no? Saqueos y la caída de este gobierno a los 3 meses de gestión. Los más optimistas creían llegar a un equilibrio fiscal en la segunda parte del año 2024. En estos 2 años de gobierno pasamos de querer sacarnos de encima los pesos antes de que los devore la inflación a la tranquilidad de saber que mañana todo va a estar más o menos igual que hoy. Fruto de esta nueva normalidad, hoy volvieron los préstamos hipotecarios a la Argentina con un aumento del 386% con respecto al 2023 y los patentamientos de autos y de motos aumentaron un 30% y un 24% respectivamente en comparación también con el año 2023. El segundo eje, garantizar el orden público, mostró grandes avances gracias al enorme trabajo de los Ministerios de Seguridad Nacional, de Justicia, de Capital Humano y de Defensa. Los piquetes, como dije al principio, pasaron de 8.239 al año cuando iniciamos nosotros la gestión en el 2023 a 0. Esto no solo tiene que ver con el rigor del cumplimiento de la ley de las fuerzas de seguridad, hasta hace poco conducidas por la doctora Bullrich, también tiene que ver con la decisión del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Petovelo, de cortar con la intermediación de los planes sociales. Así se le sacó la herramienta de extorsión de la que tantos años gozaron los gerentes de la pobreza, porque no solo destruyeron el país, sino que además le sacaban un plato de comida a los que lo necesitaban para poder subsistir. Garantizar el orden público implica también poner fin a la barbarie del crimen y de la delincuencia. Las políticas garantistas de los últimos 20 años han hecho de la Argentina un verdadero baño de sangre. Los delincuentes caminaban libres por las calles, mientras los argentinos de bien se veían obligados a encerrarse tras las rejas en sus hogares. Gracias a la doctrina Bullrich, los homicidios bajaron un 11,5% en 2024 y se alcanzó la cifra más baja de los últimos 25 años, del último cuarto de siglo. La lucha contra el crimen organizado se vio reflejada en el récord de incautación de drogas que en los últimos 2 años alcanzó los 80.000 kilos, récord en la historia del país. Para que haya ley y orden en Argentina es fundamental que los delincuentes paguen por el daño que cometieron. Se sancionó la ley de reiterancia para dar un paso más
hacia terminar con la puerta giratoria. El otro paso será el de la reforma del Código Penal. Y también se sancionó la ley antimafias para desarticular las bandas criminales y que todos sus miembros reciban la pena máxima. Un gran trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. Además, se aprobó la ley de juicio en ausencia que permitirá juzgar a terroristas prófugos y avanzar en causas históricas como el atentado a la AMIA, que lleva 31 años de impunidad. Para acelerar los tiempos de la justicia, se implementó el sistema acusatorio en 16 provincias. Ya está vigente en el 65% del país y para 2027 lo estará en todo el territorio nacional. Con este Latinoamérica, y a esta hora nos vamos hasta Colombia. Mismo escenario, Venezuela, 3 títulos distintos para compartir con usted. Vamos a comenzar con Sergio David González a esta hora y el principal de esta jornada, la Premiación Nobel de la Paz 2025. Sergio, ¿cómo has visto la situación? Andy, un gusto saludarte. Pues te puedo decir que hoy en Latinoamérica todos somos venezolanos, o en el mundo hoy todos somos venezolanos. Si miramos en redes sociales, el nombre más buscado en este momento es María Corina Machado, y Colombia no puede ser ajena teniendo en cuenta la mayor cantidad de migración venezolana que se encuentra en nuestro país, Andy. Todos viendo la transmisión de DNews y viendo toda esta ceremonia tan importante y que ha llegado al corazón de todos los habitantes aquí en Colombia y sobre todo en la migración venezolana. Las palabras muy fuertes del director del comité del Premio Nobel hablando sobre Nicolás Maduro, pidiendo que se saliera del poder, que lo dejara y que pudiera llegar aquí Edmundo González, realmente que fue muy emotivo, tanto así que ya empiezan a tenerse reacciones por parte del mundo político colombiano, entre ellos Álvaro Uribe Vélez, un hombre que ha estado muy atento y muy pendiente de la situación de María Corina Machado y que le ha brindado todo su apoyo en Colombia. Estas fueron sus declaraciones en esta ceremonia del Premio Nobel recibido por la hija de María Corina Machado. El Nobel de Paz a María Corina Machado tiene un significado muy superior. El pueblo de Venezuela, las grandes mayorías colombianas y latinoamericanas, vemos en ese premio un premio mundial a una luchadora superior por la libertad, a una heroína. María Corina, nuestros corazones te acompañamos. Nuestros corazones se hinchan para ubicarse un poquito en tu corazón y decirte: te admiramos, te apreciamos, te necesitamos. Éxito y con el gran pueblo de Venezuela. Bien, ahí estábamos escuchando las palabras del ex mandatario colombiano, estas palabras de felicitación, de alianza a María Corina Machado. Sergio, ¿qué más? Mira, Andy, mientras hoy el mundo está hablando de María Corina Machado, mientras hoy el mundo está hablando del régimen de Nicolás Maduro, que tiene que salir directamente de este poder, pues en Nicolás Maduro tiende nuevamente esos lazos importantes con el gobierno de Gustavo Petro y ha anunciado en las últimas horas que va a donar gas venezolano a la frontera con Colombia, que allí, diciéndole justamente al presidente Gustavo Petro que no se preocupe, que va a tener gas por décadas y que va a hablar directamente con el ministro de Minas de Colombia, Edwin Palma, para que esto sea un hecho. Es decir, todo lo contrario a que están viviendo Colombia y Venezuela. Estas son las declaraciones del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Venezuela está en las puertas ya de exportar GLP, gas venezolano, está en la frontera. Como había una disputa por los precios, yo estoy diciéndole a la vicepresidenta, ministra de Hidrocarburos, rectora de la Economía, como hay una disputa, unos empresarios que llegaron a última hora ya y quieren empezar a especular con los precios del gas producido en la tierra de Bolívar. Yo le acabo de decir a la ministra que le informe al ministro Palma, ministro de Energía de Colombia, y por esta vía le informo al presidente Gustavo Petro que el gas listo para exportar va en este primer envío directo a las poblaciones de frontera y es una donación que le da el pueblo de Venezuela al pueblo colombiano de la frontera. Y así abrimos el camino
y le pasamos por encima a los que quieren especular y robar al pueblo. Apoyo bolivariano del gas de la tierra donde nacieron los libertadores. Sergio, interpretemos esto rápidamente. Mira, Andy, aquí lo que se está viendo es una alianza mucho más cerca entre el gobierno del régimen venezolano y también el gobierno colombiano, cuando le restan apenas cerca de 9 meses al gobierno colombiano y está dejando, por supuesto, esos lazos importantes para ellos ideológicamente entre ambas naciones. Y esto deja una pregunta muy grande, es si Colombia tiene o no tiene la libertad energética que tanto se había tenido en años anteriores y ahora dependa justamente de importar este tipo de combustibles, Andy.